Mañana de frío y agua en Atenas. En un día trágico para la familia real española y la familia real griega, se ha celebrado este segundo funeral de Irene de Grecia en la Catedral Metropolitana de la capital griega. Día trágico también para España. Vamos a recoger todo, lamentablemente. Se ha llegado a escuchar un Viva el Rey cuando Felipe VI, con la mano derecha en el corazón, ha agradecido la bienvenida del pueblo griego. Él ha esperado que saliera del coche Leticia y unos segundos después han salido Leonor y Sofía y han saludado a los medios gráficos. Se han acercado a las puertas del templo, donde allí, como podemos ver en la imagen, pues han recibido el saludo de Pablo, el hijo de Constantino II y el heredero al trono. Los medios de comunicación recogían la aparición de la reina Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Iban acompañadas por Irene y Miguel Urdangarín. Ha habido, ahí los vemos entrando. A esto me refería yo, este saludo. Han llegado Irene y Miguel Urdangarín. Irene la vamos a ver, creo, si no salen las imágenes, sí en una foto. Ha sido la única que, bueno, pues no ha podido resistirlo más y ha roto a llorar. También ha estado Pablo, Pablo Urdangarín, que ha tratado también de animar a su abuela y a su tío. La gente gritaba Sofía, Sofía, como señal de ánimo. Y bueno, ha sido todo esto a las puertas de la catedral. Veo que las imágenes no las ha liberado Casa Real, pero bueno, ahí vemos esa primera fila en la que están también la infanta Elena y Cristina. Los asistentes a este funeral han sido Victoria Federica, Pablo de Grecia, Ana María de Grecia, la viuda de Constantino, y su hija Alexia, con el arquitecto español Carlos Morales, también sus hijos, y Nicolás de Grecia y su mujer Crisi Bardinogianni, Felipe de Grecia y su mujer Teodora, y el productor Matthew Kumar. En el interior del templo, ante el féretro de la princesa Irene, la reina Sofía ha ocupado su lugar en el primer banco de la derecha, flanqueada por Leonor y por Leticia. La hemos visto con diferentes caras en este sentido, y con una Leonor bastante preocupada por su abuela, llegando incluso a darle la mano en un momento dado. La reina Sofía se ha mostrado muy conmovida, como vemos, por la pérdida y la ausencia de su hermana Irene. Aunque se le ha notado algo confundida, se ha dejado arropar también por toda la familia, incluidas las hermanas de Felipe VI y sus nietos. Todos han hecho piña para estar con ella. Felipe VI también ha agarrado la mano de su madre emocionada, y Leticia también ha intentado consolar a su marido en este día, que yo creo que, bueno, pues la casualidad ha hecho todo. En fin, Victoria Federica estaba detrás de Felipe VI en el banco de la segunda fila, y con ella Miguel, Pablo e Irene. De nuevo, el único ausente al funeral ha sido Juan Carlos I, también Froilán y Juan Urdangarín, pero bueno, la que más se ha llamado la ausencia, como en el primer funeral, el primer sepelio, fue el emérito. De hecho, bueno, ya estaban dando... hay diferentes versiones, Por una parte hay gente que más crítica, que dice que simplemente pues no ha querido y ha puesto como excusa la salud. Y hay otra gente que dice que no, que lo que quería evitar Zarzuela era una foto, en este caso de Felipe y Juan Carlos juntos, tras la publicación de las memorias. Yo sinceramente no veo estas cosas tan frías, pero bueno, yo digo un poco lo que ha sucedido. Tras esta misa, el féretro ha sido trasladado al coche que llevaría el cuerpo de Irene hasta el cementerio de Tatoi, a 20 kilómetros de Atenas.
Felipe ha conversado unos minutos con su primo Pablo en las puertas del templo, con un viento increíble, y espero, si no tenemos imágenes en vídeo, creo que por las fotos se va a notar el viento, la lluvia, unas imágenes que la verdad han conmocionado bastante por cómo hemos visto a la reina Sofía. Y un aplauso que ha roto el silencio. Detrás de los reyes caminaban sus hijas. Leticia ha intercambiado unas palabras con Ana María de Grecia. Y de nuevo vítores a lo viva el rey en la plaza, donde está situada esa catedral. Por su condición de heredero al trono de los helenos, asumía el liderazgo de la familia Pablo, que iba junto a sus hermanos Felipe y Nicolás. Bueno, difícil. Vamos de todos modos ahora cuando acabemos con el funeral, porque ha sido un día difícil para España por todo esto que ha pasado del accidente. Yo creo que en este caso se suma una nueva tragedia a la familia. Felipe y Leticia han dicho que en cuanto lleguen a España, pues que van a hacer todo lo posible por moverse a Córdoba y estar con todas las personas en este caso. Y bueno, esto es un poco la misa, son las únicas imágenes que ha liberado Casa Real y creo que tenemos más. Vamos a terminar un poco de verlas, ahí vemos cómo... fijaos sobre todo en la actitud de la reina Sofía, vemos a Irene y Victoria Federica portando esos cojines. Además, no sé si se verá aquí, no. Bueno, la foto de Irene ahora os la muestro, pero sí, se ha roto completamente. El chico que va entre Victoria e Irene no es Miguel. Entiendo que será uno de los nietos de Constantino. En este caso no es Miguel. No es Miguel, pero la cara de Irene lo dice todo. Muy triste por la pérdida. Había gente, cuando hemos ido comentando todo esto de Irene de Grecia, que decían que no, que prácticamente que no tenía relación con la familia. Pues yo creo que sí, sinceramente creo que sí. La reina Sofía, bueno, yo entiendo que como siempre, pues ha querido estar en su sitio. Yo creo que se podía emocionar perfectamente y que nadie lo iba a ver como una pérdida de compostura en este caso. Y de nuevo, pues como vimos en el funeral en Madrid el pasado sábado, mirad, estas son las imágenes que decía del viento, madre mía, el viento y la lluvia. Pero en estas imágenes no se aprecia, en las instantáneas sí. Que eso, que todos de negro. Un funeral un poco distinto a lo que suele ser un funeral católico, en este caso por el rito ortodoxo, pero bueno, que yo entiendo que no deja de ser un momento de la vida que duele bastante. Y ahí vemos efectivamente, pues prácticamente me recuerda como cuando falleció Constantino, ¿no? Ahí ya todos. Son imágenes de la agencia EFE. Entiendo que han editado y que hay cosas que no sé por qué, pero bueno, pues no se pueden ver. Pero los reporteros gráficos sí han tomado instantáneas, en este caso de todo esto. Bueno, no sé si apreciáis. Sí, bueno. Vale, pues no hay mucho más, pero algo he podido encontrar, en este caso unas imágenes diferentes. Aquí vemos la salida del féretro. De todas formas, ya digo, ahora os pondré un poco las instantáneas y las declaraciones de Felipe y Leticia respecto a lo de Adamuz. Bien, aquí yo creo que es donde podemos ver
No sé si se nota bien. Irene estaba rota. Yo creo que las imágenes que he visto corresponden ya a Tatoy, no a la salida de la Catedral Metropolitana, pero creo que se ve efectivamente una tristeza grande. Bueno, decir que estas son imágenes de reporteros gráficos, no exactamente de... no exactamente de la agencia EFE, que es un poco la agencia de la que bebe la Casa Real, un poco para liberar todas las imágenes que les corresponden. Entonces... Vale, bueno, lo he cogido de Vanitatis. Y bueno, antes de pasar a ver las últimas imágenes, evidentemente pues tenían que atender a la prensa. Creo que esto ya ha sido después del funeral, que también, en fin, menudo palo. Bueno, pues para preguntarles un poco por la tragedia de Adamuz. Lamentablemente hasta ahora que estoy grabando el vídeo, los fallecidos han subido a 40 como cuentagotas, en una agonía que yo creo que nos tiene a todos un poquito en vilo. Entendemos que ha sido un accidente, pero estamos todos, yo creo que un poquito mal. Vamos a ver las declaraciones de Felipe y Leticia, porque Leticia en un momento dado me ha parecido a mí que ha que ha cogido el mando de todo. Simplemente queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Y bueno, hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. Van mañana a Córdoba, ¿no? Estamos viendo a ver cómo se puede producir esa presencia. Estábamos escuchando la radio hasta ahora mismo y efectivamente los técnicos y los servicios de emergencia siguen buscando posibles víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias. Bueno, esto ha sorprendido, no se ha comentado públicamente, pero sí ha sorprendido que de repente la periodista de Radio Nacional le hace una pregunta a Felipe y contesta a Leticia. Yo entiendo también que, a ver, es que esto es también como cualquier familia. Acaban de pasar por el funeral de una persona que por no por menos esperado, pues duele menos, ¿no? En este caso. Me sorprende también un poco la figura de Leonor. Aquí parece como que quiere decir algo, pero no lo dice. En fin, palabras breves, yo me imagino que sí, que estarán. La cosa es fuerte, ya tuvieron que cancelar su agenda
y ahora modificarla de nuevo, en este caso para trasladarse allí, a ver si los familiares de las víctimas, pues eso, se les puede dar toda la información posible, en este caso, porque es una tragedia lo que ha pasado y bueno, yo he oído cosas. Oír la palabra triaje me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Pero es verdad que los servicios de emergencia saben lo que se hacen. Pero sí, tienen que decidir a quién salvan y a quién no. Y esa es una decisión bastante dura. Y unas palabras últimas, porque sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha y bueno, unas palabras de gratitud hacia ellos también. Muchas gracias. Bueno, en esto siempre la verdad es que si algo bueno se puede sacar de estas tragedias es que España siempre logra sacar a la luz un poco su solidaridad. Bueno, vamos a ver las fotos del funeral un poquito más ampliadas. Bueno, mirad que creo que podemos ver imágenes un poquito más de cerca, en este caso de la llegada del féretro al cementerio de Tatoy. Fijaos especialmente en lo que hemos dicho, el viento, la lluvia y las lágrimas de Irene Urdangarín. Wow. Aquí vemos efectivamente a la reina Sofía pues totalmente ya derrumbada. Había intentado mantener la compostura y con sonrisas. Madre mía. Tenemos aquí otro poquito más, es este fragmento de nuevo. La infanta Cristina también se ve muy afectada. Pablo, yo creo que Pablo está llorando también. A ver, yo entiendo absolutamente todo porque más allá de la relación que desconocemos, yo particularmente entiendo que era cercana, están viendo a su abuela totalmente derrumbada. Entonces, en fin, vamos a ver ya las imágenes que llevo diciendo. Bien, pues esto era lo que yo me refería, Irene Urdangarín. Si es que la cara se le notaba muchísimo, acompañada de su hermano Miguel, y fatal estaba, fatal. Aquí Felipe cogiendo a su madre, mucho viento, muy significativo, ¿no? En un monte de Grecia, ¿no? Aquí vemos más imágenes del féretro. Estas son las imágenes que hemos visto antes. Podemos apreciar también. Voy a hacer zoom. No me gusta hacer esto porque parece que... Pero creo que podemos ver Pablo Urdangarín efectivamente con cara muy triste. Y también Miguel Urdangarín. Aquí lo vemos. Yo sinceramente creo que no hay nada que criticar a nadie en derramar lágrimas en un funeral.
Ya ahora, pues bueno, la gente opinará lo que quiera. Según la gente, pues nada, Irene de Grecia no tenía relación con nadie de la familia, y excepto con la reina Sofía. Bueno, pues vale. Pues yo creo que aquí se está viendo un poco todo, ¿no? Bueno, esto es a las puertas de la catedral. La reina Sofía muy acompañada de su cuñada Ana María. Aquí Leticia, pendiente. Bueno, aquí esta foto es muy buena porque podemos ver un poco esta primera fila. De derecha a izquierda, Felipe, Leticia, la reina Sofía, Leonor, la infanta Sofía. Al lado de la infanta Sofía, la infanta Elena, la infanta Cristina. Y detrás justo de Felipe está Victoria Federica, que no sé por qué la han cortado, Miguel y Pablo Urdangarín. E Irene, sí. Aquí vemos el saludo de Pablo de Grecia, no solo su primo, sino amigo íntimo. Esto es en la catedral, un poquito más grande. Es la misma catedral donde enterraron a Constantino. A ver. Aquí llegando al cementerio de Tatoi. Madre mía, madre mía. Claro, la reina Sofía ha tenido que ir flanqueada por todos lados, porque yo entiendo además que cuando un funeral se alarga tanto y está el tema de las comidas, pues que no te apetece comer, qué tal, se junta aquí con esta inclemencia meteorológica de lluvia, viento y de todo, y en fin. Leticia, que pues yo he visto a Leticia muy seria, la he visto triste. Ahora me diréis lo que sea en comentarios, pero yo la he visto triste. Me ha sorprendido un poco la entereza que ha sacado, ¿no? Para contestar, en este caso por el tema de Adamuz. Aquí el saludo otra vez. La reina, pues eso. Había que estar pendiente. Aquí llevando otra vez el féretro, otra imagen, en este caso entiendo que en el cementerio de Tatoi. Otra dentro de la catedral. Aquí la reina Sofía le coge la mano Leonor. Bien, aquí se ve un poquito mejor. Y aquí le da la mano Felipe. Vemos, estoy viendo, voy a hacer zoom, a ver, se va a ver bien. Bueno, a la derecha del todo, Victoria Federica, también llorando. Y aquí un poquito de complicidad con su cuñada Ana María de Grecia, que le ha intentado, bueno, pues sacar una sonrisa. Al fin y al cabo, bueno, Irene Urdangarín, aquí un poquito más entera. La reina de nuevo. Aquí vemos otra vez a Irene. Pues eso, totalmente rota. Aquí también. Y bueno, pues creo que hasta aquí tenemos un poquito las fotos. Sí, se ha visto, yo creo, yo no sé, o sea, entiendo que ellos ahora mismo no están para dar órdenes de esto se ve, esto no se ve, sino que ha sido más bien el departamento de Zarzuela. Pero sí es verdad que editar un poquito las imágenes para que no salgan las lágrimas me parece una tontería. Siempre se ha dicho que bueno, que los miembros de la Casa Real evitaban llorar porque cuando ocurrían tragedias de verdad era el momento en el que sí estaba permitido llorar. Esto es un funeral, no se esperan desde luego risas, y yo creo que todos entendemos que este tipo de situaciones se pueden dar. Sí, también hay por ahí críticas a Sofía y a Leonor. Un poco, yo creo que a lo mejor ellas estaban un poquito más educadas en esto de la compostura, en esto de guardarse las emociones, pero eso nunca es bueno. Entonces, pues nada, aquí hemos visto ya el último adiós, este sí, último.
a Irene de Grecia, que ya reposa junto a su hermano Constantino y sus padres en el cementerio de Tatoi. Bueno, pues hasta aquí la crónica. Seguiremos en el canal un poco siguiendo todo lo que tiene que ver con la tragedia ferroviaria. Ahora mismo no hay noticias, se ha paralizado todo y bueno, creo que también hay que estar un poquito con la actualidad. Así que perdonad un poco la voz, ya lo he dicho que llevo 2 días un poquito regular, aunque estoy intentando aquí seguir adelante. Así que más que nunca agradezco vuestros likes, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.